Lamentablemente el fútbol absorbe por la realidad que vivimos, pero la idea es que esta estructura que yo voy a mostrar no es solo aplicable al fútbol, sino a todos los deportes, al básquet también, y que no tienen muchos menos problemas que el fútbol, nada más que se difunde menos, pero el básquet también tiene unos problemas importantes en seguridad de los estadios. Así que lo que yo voy a hacer a modo de introducción de Gustavo es cuáles son los aspectos fundamentales y de coordinación de la seguridad en un espectáculo deportivo. Seguramente van a ver algunas variables que son aplicables solamente al fútbol, de hecho van a ver la palabra AFA, pero ustedes pónganle el nombre de la asociación que tengan en mente, como puede ser el básquet, el rugby y demás. Antes de hablar de seguridad es importantísimo que tengamos en claro algunas variables, y cómo podemos definir estas variables, porque no es lo mismo. No es lo mismo hablar de un peligro en seguridad que hablar de un riesgo en seguridad. Entonces, ¿cómo podemos definir un peligro? Y esto es fundamental en materia de capacitación del personal de control de los estadios. Yo puedo decir que todo lo que me rodea es peligroso. Después voy a ver qué evaluación hago de la ponderación del riesgo que tiene en el lugar donde se mueve. El ejemplo típico que yo doy normalmente es la lapicera que todos están teniendo en mano para escribir. Si yo hago el análisis físico de lo que tengo en mano, puedo encontrar muchas variables peligrosas. Por ejemplo, es un cuerpo rígido, cilíndrico, puntiagudo. Puede ser utilizado como un elemento punzante o lo puedo usar para escribir. Ahora, cuando yo hago la ponderación de riesgo, en el ámbito en que me muevo, puede terminar siendo un arma. Acá quizás un elemento para escribir, pero yo no puedo entrar a hacer una supervisión alcaidía con una viroma, porque puede ser utilizado como un arma. Entonces ahí es donde empezamos a delinear que seguridad es un poquito más fino de lo que uno habla. Y lamentablemente, para el idioma castellano, todo es seguridad. El cinturón de seguridad, la caja de seguridad, el policía hace seguridad. No tenemos palabras concretas para definir qué es la seguridad en distintos ámbitos. Es por lo que yo le copié a nuestros amigos del norte dos palabritas que ahora van a ver. Queda claro entonces, para no repetir lo del PowerPoint, el peligro es la potencialidad de cualquier elemento, situación o cosa de generar un daño. ¿Sí? Y el riesgo es la probabilidad y severidad de que el hecho ocurra y el daño que causa. Y el control es simplemente una acción para tratar de minimizar el impacto o minimizar los riesgos. ¿Para qué? Para que trate de si pasar algo, porque el riesgo cero no existe, no lo podemos lograr. Tratar de que lo ocurrido sea un incidente y no un accidente. La Ley Nacional de Higiene y Seguridad 19587 establece que un accidente es un hecho súbito, violento, no deseado, que genera un daño. Y hay muchas cosas que no son ni hechos súbitos ni sí violentos, pero normalmente se pueden predecir. Y se puede predecir y se puede controlar, no es un accidente. Hay negligencia, impericia, imprudencia, omisión, pero no podemos hablar de accidentes. Y estas son las dos palabritas mágicas. En un estadio de fútbol, que sería lo que uno más ilustra, tenemos estas dos estructuras de seguridad, el safety y el security. Entonces ustedes me dicen, ¿por qué dos palabras en inglés? Pues justamente en castellano tendría que hacer todo eso que dice alrededor para poder definirlas. Entiéndase como safety, por ejemplo, la condición de protección contra las consecuencias de las fallas, errores, normalmente de riesgos estructurales o de procedimiento, pero que no hay intención de daño. Eso es lo que hace normalmente el profesional en higiene y seguridad en una industria. Si ustedes ven la definición de security, dice que es el grado de protección contra peligros, amenazas, daños y el crimen. Dicha protección debe crear una separación entre el bien tutelado y la amenaza. La seguridad debe tener en cuenta las acciones de personas con intención de causar un daño. Y esta es la gran diferencia. ¿Ves que están resaltadas las dos palabritas y no es caprichoso, sino que es para focalizar qué hace uno y qué hace el otro? El safety evalúa riesgos. Cuando yo hago la evaluación de un lugar, tengo que ver factor ocupacional, salida de emergencia, iluminación de emergencia, riesgo eléctrico, riesgo estructural, riesgo de caída, riesgo de altura. Pero ninguno de esos es ocasionado por una persona con intención de dañar. En cambio, en el security sí tengo que tener en cuenta la amenaza, no el riesgo. Porque en la amenaza hay una voluntad de un daño, una voluntad de una acción. Y eso es fundamental en la parte de estructura de los espectáculos públicos, porque convergen muchas regiones jurídicas. Convergen de lo contractual a lo extracontractual. De la persona que va sin conocer el estadio a disfrutar de un espectáculo y las personas que trabajan y deben conocer por rigor de ley
donde dice que el empleador debe capacitar a su empleado en el riesgo creado y sometido. El empleado del club debe estar entrenado y capacitado en los riesgos que hay en ese estadio. Estas son algunas cuestiones que dan los lineamientos del safety y del security. La identificación del peligro. Ustedes lo podrán leer mejor que yo acá me queda lejos imposible. Después tiene controles técnicos, las salidas de emergencia, la iluminación de emergencia, los cálculos de capacidad, resistencia de las estructuras, tiene los procedimientos, los planes de emergencia, los planes de contingencia, los roles de emergencia fundamentales. Después más adelante vamos a ver lo que son los roles de emergencia y los protocolos, el personal del estadio. Por ejemplo, el personal de security, que normalmente es externo, puede ser el personal policial, debe conocer qué sistema de safety tiene el estadio, cuáles son las salidas de emergencia, cuál es el protocolo interno de salida. Si yo tengo que evacuar un estadio, ¿por dónde lo saco? Si lo tengo que evacuar por sector, ¿por dónde lo saco? Porque la evacuación no siempre es porque hay una emergencia meteorológica, puede ser como el otro día el caso de agresiones físicas a los jugadores, a los protagonistas, hay que sacar un sector. De hecho, el reglamento de AFA, en su apéndice 1, establece que se pueden evacuar sectores del estadio, no hace falta evacuar todo el estadio, por problemas de agresiones, racismo y demás, tanto racismo. Fíjense que también tiene las mismas variables, el lado de security, pero tiene otra observación y otro objetivo. Pero ambos tienen el recurso humano como valor primordial. Nada más que en el recurso humano del safety es el brigadista, el evacuador y la MUNI, por eso me entraba la municipalidad, pero en realidad la municipalidad interviene en el safety cuando hace la habilitación de los estadios, verificando las condiciones de seguridad, de salidas de emergencia, protecciones estructurales y en el conteo de puertas para garantizar de que no se vulneren los aforos, que los aforos lo llaman normalmente a nivel internacional, acá en Argentina es el factor ocupacional del sector. En cambio, en el recurso humano del security tenemos al personal policial, al personal de UTI o el de seguridad privada. Que es más, hay una ley, la 26.370, que habla de los ACAP, que son agentes de control de admisión y permanencia, pero la provincia no adhirió a esa ley. De hecho, Rosario tiene varias ordenanzas que regulan su comportamiento y su formación. Seguramente en algún momento la provincia adherirá, ¿no? La coordinación. Estos dos núcleos de seguridad, el safety y el security, deben estar coordinados por esto que yo le comentaba antes. Si yo tengo una salida de emergencia y no tengo un personal brigadista, no tengo un personal que accione y ayude a evacuar, la salida de emergencia sola no acciona. Si yo no tengo carteles que indiquen y personal que haga caso a esos carteles y pueda guiar a la gente, tampoco existe. Por lo tanto, si yo tengo un safety ordenado, entrenado para la evacuación y para las contingencias que se me planteen, y tengo al security también entrenado, familiarizado con el protocolo de evacuación, y que van a ver más adelante cuál es otra variable fundamental, yo lo que logro tener es un espacio controlado. Nada puede ser de casualidad y a mí nada me puede agarrar ni sorprender, porque yo estoy justamente entrenado y coordinado para poder controlar el sector. Esto es lo que normalmente solemos charlar con la gente de seguridad sobre los comités de seguridad provinciales. Esto es lo que estima, esto es lo que trata de hacer. En el año 2009, el que impulsó mucho el tema de seguridad provincial fue el doctor Iparraguirre, que de hecho en el 2009, con las observaciones que nos hizo hacer el profesor Otto Adam de Holanda, que es el entrenador y el profesor capacitador, ¿no?, de los Países Bajos y de la policía de Holanda y de UEFA. Nos hizo observar los estadios. De las observaciones salieron algunas variables interesantes. El doctor Iparraguirre elevó a la legislatura la modificación de la ley de 1703 de la provincia, que es el código de falta. Se dictó la ley 13.051, donde se modifican algunos aspectos, y de hecho forma parte del código de falta de la provincia hoy el decreto 1466 del año 97. Eso se logró gracias a trabajar mancomunadamente los clubes, el personal de seguridad de los clubes y el personal policial. Lamentablemente después del cambio de gobierno no nos podemos volver a juntar porque no hubo decisión de juntarse. Algunas herramientas que tienen estas dos estructuras en seguridad. El safety tiene la metodología científica de cálculo, que esto es lo que muchas veces no se ve desde lo público. Carece de lo científico. Normalmente es a ojo, me parece, son 300, podría ser 200. En materia de safety no, se calcula, es decir, la salida de emergencia tiene un cálculo, el factor ocupacional tiene un cálculo, la resistencia de estructura tiene un cálculo. Acciones técnicas de prevención para los sistemas de evaluado, el riesgo eléctrico, el tema de hidrantes, de agua para las canchas.
los recursos humanos entrenados y el marco legal de regulación y aplicación. El security tiene sistema tecnológico de control, cámaras, molinetes, sistema magnético, digitales de ingreso, etc., ¿no? Tiene los recursos humanos también que deberían ser entrenados y el marco legal de regulación y aplicación. Ahora vamos a ver esto, que es un poco el punto de inflexión de los estadios. Porque podríamos hablar del cacheo, podríamos hablar de los anillos exteriores de control, pero solamente actúa uno, actúa la policía. Podríamos hablar internamente, pero podrían actuar el personal brigadista, el paramédico, el médico. Pero en el ingreso al estadio se da que todos ellos están juntos, o al menos deberían estarlo, porque cada uno tiene una competencia que ya la vamos a ver. En caso del ingreso en el estadio, quien haría la función del security sería el personal policial, el personal ACAP, de seguridad privada. La Municipalidad de Rosario en el caso de los aforos, que es más safety que security, pero como normalmente comparten información, el personal policial pregunta a la Municipalidad cuánta gente va ingresando, cuánto falta para llenar el sector, para ir cortando los ingresos. El de AFA, que también debería garantizar un tema de seguridad por ser el organizador cabeza, y personal de club visitante que suele mirar. Estos dos ahora vamos a ver la injerencia que tienen los controles y cuáles son sus competencias. En el safety, en cambio, los responsables, o digamos los integrantes, los actores, serían el responsable de higiene y seguridad del club, que no existe, básicamente. Los clubes hoy no tienen personal de higiene y seguridad, y si lo tienen a través de la RT para los empleados. Pero descuidan los 40.000 que vienen los fines de semana. Parece que no tuviera una tutela sobre salidas de emergencia, vía de evacuación, cartelería de señalización y demás. Parece que no fuera importante, pero al momento de las corridas es fundamental saber dónde están las salidas. Si no, podríamos tener históricamente los hechos de la puerta 12 de la cancha de River y algunos otros datos que va a tirar después Gustavo con algunas filmaciones y algunos videos. El personal paramédico, el personal médico, por ejemplo, una cuestión de entrecasa. Nosotros tenemos la costumbre de, cuando hacemos los conteos de cancha, al terminar el partido yo consultarle al personal médico si tuvo alguna atención de algún accidentado o algún incidentado. ¿Por qué? Porque eso nos da a nosotros el parámetro de dónde están los factores de riesgo y los lugares de riesgo. Si a mí vienen y me dicen en 4 partidos, mira, en aquel lugar se pegaron con el fierro 3 veces en la cabeza, ya cosí 3 cabezas, hay que sacar el fierro. Entonces me va dando las variables de dónde son los puntos más vulnerables del estadio en materia de safety. El brigadista, el personal de mantenimiento y la municipalidad, cuando hace la habilitación, verificando de que se cumplan estas cuestiones de seguridad. Bien, acá están las competencias de los protagonistas directos. El control civil de ingresos, que normalmente se lo llama UTEDIC, que dicho sea de paso, en realidad UTEDIC es una asociación como si fuera un sindicato. Como yo dije, yo soy empleado del sindicato municipal, soy de Ferraza, no soy empleado municipal. En realidad UTEDIC es una asociación, ellos son empleados del estadio. Le puse acá porque seguramente en algún momento van a empezar a ver esta palabrita, o la seguridad privada, que ya el protocolo, que después voy a explicar un poco, el protocolo de la Policía Federal de Buenos Aires está solicitando bastante la presencia de seguridad privada. ¿Cuáles son sus competencias? Aclaro, digo competencia y no digo responsabilidad, porque hablar de responsabilidad me suena a que busquemos el culpable, quién fue donde estuvo el problema. Y acá en realidad no se trata de buscar culpable ni echar la culpa, sino ver qué podemos aportar cada uno desde nuestro puesto para mejorar el sistema. Seguir directivas administrativas del club, controlar validez del ticket de ingreso, entregar el talón que acredite el legítimo ingreso al concurrente, colaborar en el orden de un oficial público. El personal policial es mantener el orden público, cumplir función preventiva, prestar auxilio a solicitud del personal civil de control de ingreso y demás autoridades que lo requieran. Personal de AFA, municipalidad, dirigente. El control municipal, además de habilitar el estadio o autorizar el evento, fiscalizará las condiciones de higiene, seguridad y moralidad necesarias para el desarrollo del mismo. Ustedes me preguntarán por qué dice moralidad, porque en realidad así lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades y Comunas en los poderes delegados del municipio y del intendente. Habla de la moralidad, por lo tanto también debe mirarla. El control de AFA designará un oficial de seguridad o veedor, y en realidad el texto de la norma dice inspector, que verifique la legalidad del ticket de ingreso ante la duda del personal civil de control. Eso está en el artículo 138 y 141 del Reglamento General de AFA. Debe haber un inspector por puerta y un inspector general. Nosotros en la cancha realmente a veces no nos vemos nunca. No viene, no sé, tendrá uno, no creo que a lo mejor un problema de cantidad de personal.
pero no está. AFA es la que genera la entrada, es parte organizativa superior, digamos, la madre de la organización. Por lo tanto, el personal de UTEDIC debería tener un entrenamiento en verificar las variables de legalidad del ticket de ingreso. O sea, si tiene que tener un papel carbónico en el medio, si tuviera que tener un relieve, si tuviera que tener algún holograma. Suele pasar que la gente de UTEDIC a la que uno le consulta te dice que aprenden, digamos, de su paso por el tiempo en la puerta, pero no tienen capacitación de AFA. Muchas veces esto es un problema porque se plantea en la puerta si la persona puede entrar o no, si es legítima o no, y le terminan preguntando o a la municipalidad o a la policía. Ni la municipalidad ni la policía es perito de AFA. Están para controlar otra cosa. Y la supervisión del club visitante, que a veces está en las puertas, tiene el simple fin de mirar el debido proceso de ingreso con la tutela del bien que es su ganancia en la participación o coparticipación de la entrada. Esto, si uno lo quisiera graficar, sería como una gran torre que está sostenida por 4 o 5 cuerdas. Pero si las cuerdas van cediendo, o sea, cada uno no hace su competencia, recae en el otro la fuerza. Llega un momento que toda la estructura la tiene que soportar 1 o 2 y no es fácil sostener la estructura. Cuando en la puerta tenemos gente que reclama de que la entrada es válida, que no es válida, que es de otro partido. Muchas veces las entradas son legales, pero son de partidos de años anteriores. Entonces se le recarga al personal policial de verificar si es legal o no la entrada, cosa que no debería ser. Se le recarga al personal de UTEDIC que no tiene entrenamiento para el tema. Hay otro protagonista que no lo vamos a tocar porque no nos va a dar el tiempo, pero todos tienen una evaluación profunda como la que hicimos en materia de control de ingresos, lo deberíamos hacer. ¿Qué competencia tienen los dirigentes, los árbitros, los deportistas, los periodistas y los vendedores? Porque todos son parte de esta gran estructura del espectáculo. Acá no lo puse, pero debería también estar el tema judicial, del acto jurídico, pero no lo quise poner porque sería ahondar en un tema que no es de mi especialidad, pero sí entender de que todo en la estructura y la seguridad pública no es de la policía ni es de 2 o 3, es de todo, la seguridad es pública, estamos todos involucrados. Si hay un gran problema, seguramente va a haber alguna ciudad o algún familiar o algún conocido nuestro dentro del problema. La variable fundamental de los 2 sistemas de la seguridad es la capacitación del personal y la optimización de los recursos humanos y materiales. Tanto para el safety como para el security, esto es pilar fundamental. Si yo tengo que tomar algún concepto, tomaría el principio jurídico de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad, donde dice que el empleador debe capacitación al empleado. Entonces, todos los actores que vimos antes, todos son empleados de alguien. Por lo tanto, deberían tener una formación en el tema y ser profesionales de lo que le toca hacer. Que normalmente tenemos muchas falencias en eso. Si yo tengo un personal capacitado, ¿qué voy a tener? Una acción del personal. Si yo tengo un tipo entrenado para buscar a Osama Bin Laden, seguramente el tipo va a llegar hasta Osama Bin Laden, como ha pasado, y lo va a terminar neutralizando, como lo llaman ellos. Entonces, la acción, ¿cómo es? Y la acción, ante algún hecho, va a ser justa, va a ser medida, mesurada, razonable, acorde, mejoradora de la acción o de la reacción. Pero este es el problema, la reacción. Cuando el personal no lo tengo entrenado. Entonces, si el personal está entrenado y no acciona, reacciona. Y el problema de las reacciones es este. Es desmesurada, irracional, inoportuna y normalmente va en detrimento. Yo no puedo tener un personal no entrenado para manejar 40.000 personas dentro de un estadio. Yo puedo presuponer qué tipo de buena voluntad van a hacer un buen trabajo. Entonces, las incógnitas que quedan desde la evaluación, quizás superflua del tema, es: ¿hay capacitación específica dirigida a los actores principales de los controles de espectáculo deportivo? Yo de las experiencias tengo algunas dudas. ¿Los organizadores de los espectáculos tienen plena conciencia del deber de seguridad que les es propio como organizadores? Podríamos ir a recordar a grandes vuelos el artículo 1103, el guardián de la cosa. ¿Tienen plena conciencia de que ellos son responsables del riesgo que generan? Podríamos recordar el artículo 5 de la ley 20.24/40 de defensa del consumidor, que las cosas deben prestarse. Del contrato, el 1198 del Código Civil, donde dice que las cosas los contratos deben celebrarse de buena fe, por lo que se ha entendido, hablando del contrato atípico y nominado de la entrada.
Los distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales poseen capacidad operativa para dar respuesta a la necesidad social actual en materia de seguridad en eventos deportivos. Yo tengo el honor de ser docente de la Universidad de El Salvador en la licenciatura de Seguridad Pública, donde los alumnos normalmente son policías. Policías recién recibidos, policías que salen de la escuela de policía de la provincia. Y muchas veces ellos se quedan pensando cuando uno le da la definición de peligro y riesgo, porque la verdad que yo no lo había visto. Pero no en esto solo, en el estadio. Yo he visto también el derecho del policía, porque el policía es un trabajador, a ver si queda claro esto también. Digamos, uno lo ve como que deben, pero no que tienen. O sea, el policía también tiene un derecho. Nosotros hemos visto en operativos de verano, cuando jugaban a las 5 de la tarde, el policía a las 3 de la tarde, al rayo del sol con toda la ropa negra, y 6 o 7 horas parado, donde no se le alcanza agua, donde no se le da de comer, ni pueden ir al baño porque tienen relevo, porque no alcanza la cantidad de policía. Entonces, ¿puedo vulnerar un derecho en bien de otros? No. No, porque el primer derecho que tiene es el ser humano. Entonces, habrá que ver las estrategias, las logísticas de los operativos y es posible. Yo no puedo pretender, porque aparte es un derecho de ley, la cuestión ergonómica, de bienestar laboral. Yo no puedo pretender que un tipo que está al rayo del sol durante 6 horas, transpirando abajo el casco, me trate bien si yo voy y lo insulto encima. Einstein decía, si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Y esto que parece una obviedad, suele pasar muchas veces. Se estandarizan procesos, se estandarizan operativos, se estandarizan situaciones procedimentales y no para todos es lo mismo. No es lo mismo un cacheo en la renga, un recital de rock, que hacer un cacheo en los nocheros. No es lo mismo hacer un cacheo en un Central Newell que hacer un cacheo donde va a cantar Perales. El personal debe estar entrenado específicamente para el riesgo que se va a someter. Debe haber una reunión previa, llamado comité, llamado lo que fuera, donde las partes consensúen algunas cuestiones metodológicas y donde consensúen las operatividades. Porque después pasa el tema de las reacciones. Cuando no hay un preestablecido, cuando no hay una coordinación previa, hay reacciones y muchas veces suelen ser desmedidas y terminan ligando el que no tenía nada que ver. Yo, nada más.